visitants podran ser partícips de les demostracions de robòtica, conèixer com és un cotxe de competició totalment ecològic i rebre informació de primera mà sobre els últims avanços tecnològics en aplicacions informàtiques i realitat augmentada. Pablo Díaz, subdirector de l'àrea de relacions amb l'entorn del campus d'Alcoi, ens conta els detalls d'esta interessant exposició. Alcalde, concejales, señoras y señores, buenas noches. Es un placer para el campus de Alcoi de la Universidad Politécnica de Valencia volver a la Fira de Tochans de Cocentaina. Cuando hace unas semanas María Montón nos propuso la idea de venir y participar en esta feria, no lo dudamos. Es el escaparate ideal, exponente claro de la capacidad de una población para organizar un evento de esta magnitud, mezclando a partes iguales lo lúdico y lo comercial, y consiguiendo año tras año un poder de convocatoria que se nos antoja ilimitado. El campus de Alcoi está totalmente entroncado con estas tierras, y nuestra voluntad desde hace más de 150 años ha sido la de formar a generaciones de jóvenes, inculcándoles valores, cultivando talento, fomentando el empeño por la ciencia y la investigación, esforzándonos en que aprendan, pero también encaminándoles hacia ese primer empleo. Por eso es tan importante para nosotros estar hoy aquí. La FIRA nos permitirá mostrarnos como somos. Si visitan nuestra exposición en el hall del Centro Cultural de Turbar, podrán recorrer esos 150 años de historia y contrastarlos con la representación de algunos de los últimos trabajos que estamos realizando en nuestro programa, de la mano de nuestros profesores y alumnos. El equipo de competición IDF expone su vehículo ecológico y explicará a los visitantes sus características, funcionamiento, y de una manera podrán vislumbrar cómo serán los vehículos de un futuro no tan lejano. La Semana de la Ciencia también tiene su espacio para ofrecerles información sobre la edición de este año, que es la 10ª y que comienza el próximo día 11 de noviembre. A ella asistirán pensadores como Fernando Savater o José Antonio Marín y un largo etcétera de científicos que están revolucionando sus campos de estudio en el panorama nacional. También tendrán, si así lo desean, información y asesoramiento sobre nuestra oferta académica, másteres y grados oficiales, títulos propios y todas las ayudas y asesoramiento que los jóvenes emprendedores pueden recibir desde nuestro Instituto IDEAS. Y ya para finalizar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Cocentaina y en general, y a su alcalde, Rafael Briet, en particular, las facilidades y el apoyo que hemos recibido para instalarnos este año. Moltes gràcies i bona fira a tots.